Bueno, estamos con el profesor Eduardo Teiza, que es profesor titular de la Cátedra 3 de Derecho Procesal, Civil y Comercial, miembro de la Comisión de Reforma del futuro Código Procesal, Civil y Comercial y vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Que es un honor para nosotros tenerlos aquí presentes y que sea profesor de nuestra facultad. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, un gran gusto estar contigo y compartir este momento y tener la posibilidad de hablar un poco de la vida académica y las cosas que nos conciernen a todos en esta casa de estudios. Bueno, muchas gracias. Y vamos primero por el lado estudiantil, porque sé que estás desarrollando muchas cosas, pero primero vamos a la afectación del lado estudiantil en el sentido de que cómo nos acercamos al derecho procesal y cómo el estudiante se vincula, porque siempre fue una materia, por lo menos cuando yo era joven, larga y difícil. Es una materia que se puede decir que tiene fama de difícil, pero sobre esto no somos culpables nosotros, digamos, es la propia materia que tiene una complejidad grande porque hace al quehacer del abogado. Y el quehacer del abogado se ha complejizado, y esto es una mala noticia y una buena noticia al mismo tiempo, porque exige mayor dedicación, mayor compromiso, el manejarse razonablemente en forma idónea en el derecho procesal, porque antes bastaba con conocer el código. Hoy hay que estar atento de cómo va cambiando la jurisprudencia que no es solo la Corte Nacional, la Corte de la Provincia, los tribunales de segunda instancia, sino también las Cortes Internacionales, que han empezado a juzgar casos de Argentina también. Entonces, ya no basta solamente con el código. Pero claro, lo importante es desarrollar espíritu crítico en el estudiante, así como antes se confiaba mucho en el código, hoy se confía más en que el estudiante genere capacidades como para entender cuál es el movimiento dinámico de la materia y los principios sobre los que se asienta, y de este modo desarrollarse razonablemente en la actividad profesional, que es el cometido nuestro, digamos. El centro es preparar a estudiantes para que ejerzan la profesión de abogado. De hecho, prácticamente el 80%, si no me equivoco en los números, van directamente al ejercicio de la profesión. Y ejercer la profesión sin conocer... Y es la base, derecho procesal es la base. Y para el trabajo con los jueces sí, porque... Claro. El mapa, digamos, las reglas del juego, de cómo aboga un profesional... Ese es el acceso, no se puede entrar por otro lado. Sin duda. Y hoy por hoy, con la lamentable situación en que las cargas rituales, es decir, el desarrollo del proceso, muchas veces si uno no lo maneja puede perder un juicio aún teniendo razón. Claro. Porque es un mapa complejo, porque hoy por hoy todavía sigue siendo extremadamente formal. Sí, muy ritualista, eso es verdad. Y no podemos dejar a los estudiantes tampoco desamparados frente a la realidad que después les va a venir para que lo aprendan a los golpes. Lo ideal es que la facultad los prepare para que tengan el mayor éxito posible. Y en ese éxito me parece que la materia da un arma interesante. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho con la cátedra virtual, que realmente es un elemento que es tremendamente útil, porque antes... Y hay que le suben todos los casos. Nosotros tenemos un cronograma de toda la materia, unidad por unidad de estudio, y tenemos puestos los casos en cada unidad, que en el programa, digamos, de examen no está, sí está en el desarrollo del cronograma, y hay lecturas especiales, bibliografía específica, sobre los temas más difíciles, porque claro, no es que uno deba dar todo en clase, no por no darlo, sino que hay muchos temas que son muy sencillos, digamos. Y si uno pretendiera explicar todo, se hace imposible. Se hace imposible y tampoco es útil, porque... se pierde lo accesorio. Pues claro, y en general cuando uno escribe jurídicamente, tiene un tiempo de reflexión, de citas, de notas, que en la clase llevaría un tiempo enorme darlo. Entonces parece mejor darle los elementos, tener un
un camino a recorrer durante toda la cursada con buenos elementos y orientar sobre esas lecturas, dando clases, por supuesto, por supuesto, guiando sobre qué leer, pero como de hecho el estudiante, una vez que es abogado, pues nosotros estamos trabajando con casi abogados, digamos, en cuarto año. Bueno, vos sos un profesor que sos abogado. Abogado me refiero a que ejercés la profesión. Ejerzo la profesión. Claro, con lo cual es otra situación muchas veces. Sí, ahora en la cátedra tenemos tenemos esta ventaja porque... Varios abogados, digamos, no por el título, sino por el ejercicio. Hay quienes están en el ejercicio de profesión y quienes están en la magistratura, lo cual les da a los estudiantes una visión... Una doble visión, claro. Bastante completa, creo yo. Pero nosotros estamos muy satisfechos con esto que venimos haciendo hace muchos años de trabajar con el apoyo de la cátedra virtual y un cronograma rígido de actividad, que es el único modo, si no uno por ahí ¿Y qué se dirigen a la argumentación jurídica, más que nada por lo que me decías básicamente, en un primer momento? Por ejemplo, nosotros... Técnicas de argumentación, análisis crítico. Y análisis crítico. Por ejemplo, los parciales nuestros no son qué dice el artículo tal o qué plazo tiene para esto, dígame qué cosa es esta. Sino, si usted tiene un cliente que lo consulta y dice que y hace que esto otro. Digamos. Sí, en preguntas orientadas a cómo resolverían situaciones que efectivamente tienen que enfrentar. ¿Cómo lo defiendo? ¿Cómo fallo? Y de distinto nivel. Por ejemplo, usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué artículos son relevantes de la Constitución? ¿Qué principios de la Constitución provincial son relevantes y por qué? Si la tiene que atacar, ¿dónde se basa y cómo selecciona? ¿En qué fuente se funda? Y bueno, Sí, está bien, un abordaje general por diversos lugares. Tratamos de ponerlos en situación. Perfecto. Y hablando de otra cosa que hoy es muy importante en la materia del derecho procesal argentino, vos formás parte de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que vendría a ser la conclusión de la reforma del Código Civil y Comercial, es decir, vendría a ser el complemento definitivo de ese gran salto que dio la Argentina del Código de Vélez a este nuevo código. ¿Qué me podés contar sobre eso? Sí, yo creo que eso ha sido un desafío muy importante que se tomó, reformar el Código Procesal Civil. Una tarea que Argentina venía demorada durante muchísimo tiempo. De hecho, la matriz de nuestros códigos son de 1880. Es decir, Argentina cuando se institucionaliza dicta la ley 50, 1863. Y en 1880 dicta la provincia de Buenos Aires un código procesal. De allí, aunque parezca mentira, al 67 no hubo muchas reformas. Y recién en el 67, en el gobierno de la Revolución Argentina, se adopta el Código Procesal Civil, que tampoco era muy distinto de lo que había. Toda tradición española, escrituraria, formalista, desconcentrado, digamos, respondemos a una tradición muy ritualista. Tremendamente. Yo diría que la tradición nuestra nos viene de la ley de 7 partidas, claro. Aunque parezca mentira. No, yo me pongo esta cara de graciosa porque yo desde el derecho constitucional pienso lo mismo y que en una matriz anglosajona metimos como encaje un sistema de la monarquía absolutista, por eso... Bueno, es que la Constitución de Cádiz de 1812 prácticamente no existió. Nosotros tomamos en el diseño institucional, como bien decís en tu materia, el constitucional anglosajón, y mantuvimos la tradición codificada, pero no codificada francesa como en el derecho civil. Digamos, en el Código Civil de 1804 es recibido por nosotros, por Vélez. Ahora, la legislación procesal civil española no es así. La legislación procesal española es de 1265, aunque haya un abismo. De hecho, perdón, no sabía que venía por acá. Está bien, lo mismo, yo también te lo daba. De hecho, por ejemplo, autores clásicos de primera parte del 900 citan expresamente a las 7 partidas, aunque parezca algo bárbaro, antidiluviano, pero es el derecho supletorio del derecho indiano.
Claro, yo recuerdo eso con otra mirada. Vamos a decir, la Constitución de Cádiz solamente tuvo alguna penetración a través de la de Chile, con el 109, por ejemplo, sí, actual, pero el derecho procesal a mí me quedó, cuando estudiaba, como que confundía el camino con el objetivo. Es decir, era tanto el rito que uno lo que tenía que cumplir con el rito más que con el objeto del derecho, que era la garantía del derecho. Bueno, en ese sentido... En Colalillo, ¿te acordás que salió un acceso poco al de todo el eso? manifiesto, sí, claro, sí, absolutamente. Claro. Y de hecho, esta reforma es una reforma muy particular, porque empezó por un movimiento de los jueces. Es decir, fueron... No sabía. Y se dio en la provincia de Buenos Aires. Se dio, yo creo que en La Plata tiene doble autoría de esta reforma, porque venían trabajando en la posibilidad de modificar los hábitos procesales sin reformar el código, básicamente Andrés Soto, que en un momento estuvo en la cátedra con nosotros, después estuvo en la notarial, pero siempre formó parte del grupo, y Agustín Jankovic, que es el otro titular de la facultad. Ellos dos motorizaron, apoyados por la Corte de la Provincia, la posibilidad de trabajar en un contexto oral y con mediación, aún sin reformar el código, lo cual es bastante novedoso. Eso llevó a que armaran protocolos de actividad con control. Es decir, ellos pedían la adhesión de los jueces en la provincia de Buenos Aires, los jueces que se adherían al sistema trabajaban según un protocolo y después tenían un sistema de observación del rendimiento. Los resultados fueron formidables, al punto que de unos casi 1000 jueces, la mitad, cerca de unos 500, adhirieron a la práctica de la oralidad sin reforma del código. Qué bueno eso. Eso fue buenísimo y fue motorizado básicamente y qué desde La Plata. Que los jueces adhieran a eso también, ¿no? Bueno, es que yo creo que se empezó a ver mucho la falta de dignidad en el propio trabajo. Si el juez refugiado en su despacho, sin relación con las partes, administrando gente nomás y dictando sentencia que en definitiva no tiene cara humana esa sentencia es un nombre que no conoce, a estar involucrado en la solución del conflicto y el reconocimiento público. Una de las cosas más asombrosas de esta reforma de la actividad más que de la ley es que prácticamente el 95% de los encuestados dijeron que estaban muy satisfechos y muy conformes con cómo se los había tratado, lo cual es muy bueno, es muy bueno. Y a cualquiera que hace un trabajo enorgullece, que a quien va destinado se sienta conforme, se enorgullece. Y bueno, y después de esta primer fase o pata o eje de esta reforma, se decidió hacer la reforma al Código Procesal Civil, porque entre otras cosas había que adecuar ese código a la reforma al Código Civil, como decís vos con razón. Esta fue la primera iniciativa, pero con una ventaja enorme, que uno de los presupuestos como política pública fue no copiar, no reformar el código, ni copiar ningún otro ordenamiento. Hacer algo nuevo. Totalmente nuevo. Entonces, por esa razón se empezó, primero haciendo un trabajo de diagrama de las bases, se armó unas comisiones de expertos y 3 miembros de esa comisión redactamos las bases que fueron sometidas a un plenario, aprobadas y difundidas en la plataforma abierta del Ministerio. Como una jornada, digamos. Sí, pero en un ambiente también de gobierno abierto muy interesante, porque la plataforma de Justicia 2020 tiene, creo que 50.000 participantes. Y en las bases casi 20.000. Sí. Quedó subido a la web y ahí se formularon observaciones. Tal cual. Eso fue muy enriquecedor, y después vino el trabajo de escribir el código, que son de esas tarea sencilla. Son de esas experiencias, y allí también... Eso sí es difícil, que es un dato también interesante, así como de La Plata, y yo lo menciono esto porque son las cosas que creo que una facultad se puede poner orgullosa, digamos, de estas cosas, porque que 2 de los que pilotearon la iniciativa, reconocido
a nivel nacional, de la cual se adhirieron 15 provincias ya, hayan sido uno profesor titular de esta casa, otro jefe de trabajos prácticos y activo participante en el Instituto de Derecho Procesal, digamos, muestra que La Plata tiene una voz propia en ese escenario. Y después, cuando se decidió quién iba a redactarlo, es decir, quiénes iban a ser los encargados de escribir el código, se designó una comisión de 4 de esos 20, de los cuales 2 somos profesores de esta casa. Uno es discípulo de Morelos, o sea que es más o menos la misma familia jurídica. Sí, esa escuela, digamos. Y otra profesora y jueza de la ciudad de Buenos Aires, también muy afín a estas ideas que se vienen desarrollando en Procesal en La Plata. Así que por varios vértices confluyen. Llegaba la Universidad de La Plata y la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Derecho y Ciencias Jurídicas llegaba. Y te pregunto, ¿cuáles son las innovaciones? Vos me decís, partimos de una base cero, es decir, no es la reforma de la vieja legislación española, por ponerlo en los términos que vos decías, sino esto es nuevo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué materias innova? ¿Qué es lo que nos cambia a los abogados en el futuro? Varias cosas. Podríamos estar, yo no sé si tendrás tiempo hasta mañana, pero bueno, da para mínimo. Da para varios días. Pero, 20 minutos más o menos. Sí, no, pero algunas ideas que se entiendan muy fácilmente. ¿Y por qué es nuevo, digamos? La primera parte del código, el título preliminar, habla de los principios. Entonces se establece determinadas normas de interpretación y determinados valores que la legislación se propone ejecutar mediante normas concretas, reglas concretas, que tienen un distinto nivel con los principios. Correcto. Hay un capítulo inicial. Entonces me dirás, ¿cuáles son estas reglas? Bueno, una de las ambiciones del Código es facilitar el acceso a la justicia, privilegiar la tutela judicial efectiva, y esta tutela judicial efectiva sosteniendo la importancia de la igualdad y sosteniendo la necesaria tutela de aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Una norma de este tipo, la actual legislación no la tiene. La segunda pauta es la inmediación, concentración y oralidad. No es solamente la oralidad, que puede ser estar en una audiencia, sino que el principio lo que establece es que haya inmediación entre el juez y las partes. Que los vea. Que los vea, que esté con ella, que sea cargo del conflicto que se le presenta, con algunas reglas muy difíciles de desvirtuar. Porque por un lado está el principio, pero por otro lado están las reglas. Vos podrías decir, bueno, pero ¿cómo aseguran esto? Con algunas medidas importantes. Primero, si el juez delega la actividad o no está en la audiencia, es nula de nulidad absoluta, no convalidable e invocable en cualquier momento. ¿Y cómo hace? Porque yo muchas veces me ha pasado en la justicia nacional y federal que no esté el juez. Porque tiene que ser videograbadas como regla. Entonces ahí tiene que estar porque hay que verlo, está firmado. Claro. Y en tercer lugar, las agendas de los jueces son públicas. Si ya no es patrimonio, la agenda del juzgado no es el dueño de la agenda. Se procura que administre los casos dando de cara a la gente, digamos. Claro, un orden. Un orden. Entonces, no puede, supongamos que aparece saltar el orden. Saltar el orden o no tener audiencia. Claro. Es decir, en la agenda pública, ¿cómo en una semana no tomo ninguna audiencia? Entonces, tiene que dar a publicidad la cantidad de audiencias, da el orden para que no haya privilegio y no puede saltar la cola, por decirlo de alguna manera. Son medidas muy prácticas, pero que confiamos que terminen de convencer que esto va a ayudar. Y de hecho, algo que el plan piloto de prácticas sin modificar la ley, lo que demostró es que el juez con la inmediación se saca trabajo, porque hay algo que seguramente coincidirás conmigo, que es una regla no escrita y ningún código la tiene redactada así,
pero que uno podía expresar muy fácilmente, que es que el papel nunca se pone colorado, digamos. Le ponga lo que le ponga, el papel lo recicla. De acuerdo. El papel, uno puede poner cualquier cosa sobre el papel y discutirá si eso es sancionable o no. Bueno, ahora, mismo ver que leer. Ahora, ver cómo mirar al testigo. Y desarrollar un argumento totalmente débil, donde uno le digan, no es serio lo que está diciendo, hay menos espacio. Ahora escribirlo en la soledad del estudio, se animan a hacerlo. Ahora, supongamos que uno empieza a hablar, estoy de acuerdo. Y no tiene contenido lo que dice. Bueno, llega un minuto que le dicen, por favor, señor, concentre la idea. Ahora, sin esto, uno puede escribir 50, 60 páginas de una alegación inconsistente. Totalmente. Esperando que lean en alguna página. Bueno, esto es una de las grandes virtudes. La otra es, que me parece a mí, que tal vez sea hasta más importante que la primera, que todos los códigos nuestros empiezan hablando del juez. ¿Viste que la primera? Sí, recuerdo eso cuando estudiaba. Capítulo 1, jurisdicción y competencia, ¿no? Primero hagámonos cargo del poder y después veamos cómo resolvemos los intereses de aquellos que quieren defender su derecho. Bueno, esto es distinto. Esto, después de las reglas sobre principios, viene derechos, deberes y responsabilidades de las partes. Muy bueno. Entonces, hay una relación entre el principio que habla del acceso a la justicia y el derecho, es decir, corporizamos en el individuo como sujeto de derecho y cambia absolutamente la mirada. Ahora, cambia la mirada de esta forma. Así como le exigimos al juez que esté presente, le decimos al individuo, mire, usted tiene que decir la verdad. No, está claro que no le exigimos que se autoincrimine, pero a reglas que venga a decir la verdad. Y con esto se terminan con algunas prácticas que no sirven para nada en realidad. ¿Qué es esto de negar? ¿No? Claro. Niegan todos y cada uno de los hechos. Todos y cada uno de los hechos, hasta cómo se llama mi cliente, ¿no? Todo, digamos. Niego. Cada afirmación la niego, que nadie la lee esa parte. Claro. Y esto no es hablar seriamente. Obviamente. Entonces se impone la carga de decir verdad. Se establece un mecanismo de descongestión, que es el proceso monitorio, que ha tenido mucho éxito en Latinoamérica, pero también en Europa. ¿No explicás qué es el proceso monitorio? El proceso monitorio es un proceso en el cual se invierte la carga de contradicción. Cuando se entabla una vía monitoria, yo afirmo tener derecho y el juez dicta una condena monitoria. Sin dar traslado, ¿no es cierto? Sin dar traslado. Se da un traslado en el que dice, le han venido a reclamar, usted está condenado porque esta parte dice que usted le debe tal dinero, tiene una obligación de hacer, las que fuere, hay varias puestas en este sistema. Si usted no está de acuerdo, demándelo. Entonces, es el demandado el que demanda, no el actor el que demanda. Y esto desanima y es contrario a la invitación que se formula en el juicio ejecutivo. ¿Cómo es un juicio ejecutivo? El juicio ejecutivo se dice, mire, yo no te voy a explicar a vos esto, ¿no? No, está bien, pero por eso que es una invitación a litigar. Claro. Es decir, venga a defenderse. Claro. Acá no, demándelo si tiene que defenderse. Claro. Y este cambio, que pareciera es una cuestión, es no incentivar la defensa sin sentido. Este cambio ha generado una descongestión impresionante. Yo creo que es muy bueno porque siempre que hay algunas provincias que lo tienen, yo recuerdo que La Pampa creo que lo tiene y ha dado muy buen resultado y descongestiona mucho el sistema judicial, como vos decís. Bueno, aparecerá la persona que pagó con un sistema inverso, pero sirve. ¿Y qué otra modificación importante me podés mencionar? ¿En la apelación hay alguna modificación? En la apelación se establece hasta la oralidad en cámara. Hay amplitud de apelación para renovar los hechos. Deben hacer alegatos en la Cámara. O sea, tenemos ya un sistema casi totalmente oral. Casi totalmente oral. Hay un cambio que era absolutamente necesario, que es dejar de hablar del expediente.
La voz expediente fue desterrada del código. Mirá vos qué bien. Hay actividad porque está enfocado totalmente a la actividad electrónica, es decir, que no se materialice en un papel, claro, sino que haya intercambio de información vía electrónica. Y esto, desde luego, aligera muchísimo el trabajo, le da una rapidez, se vuelcan las notificaciones electrónicas. Se ha asociado con el Código Civil, por ejemplo, una de las modificaciones para mí interesantes del Código Civil es que la representación ya no necesariamente tiene que ser por escritura pública. Claro. Entonces, el Código recepta esto de la representación y lo compatibiliza con el régimen de representación que tiene el abogado. Ya la figura de apoderado y patrocinante deja de ser lo que era para transformarse en la figura del abogado que te representa, claro, el representante. Porque no tiene mucho sentido, la verdad, en el fondo, esta diferencia. Sí, estamos de acuerdo. Máxime cuando el que recibe las comunicaciones es el abogado. Es decir, antes podíamos sostener la ficción de que era el cliente el que decidía cómo iba a escribir los escritos, su patrocinante, porque él se hacía responsable. ¿Cómo hace eso si la verdad es que el que recibe la notificación es el abogado? Domicilio procesal. Bueno, sí. Así que no sé qué más quería decir. No, y algunas cosas que se hacen absolutamente necesarias. Hoy hay una discusión sobre cómo cesa el patrocinante. El patrocinante renuncia y no hay una intimación del juez a la parte a que se presente. Lo que determina que yo pueda no enterarme qué pasó con el juicio si mi patrocinante hoy en la provincia de Buenos Aires renuncia. Eso, ¿por qué? Porque no está hecho bien el puente entre el Código Civil y el Código Procesal y las modificaciones que llevó adelante la Corte con la electrónica, ¿no? Bueno, por lo que veo hay un fuerte avance. No, tremendo. ¿Y la materia nacional está avanzada en lo informático, en lo que es? Porque yo lo veo medio atrasado respecto de Yo creo que está Aires. Atrás de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que he visto hasta ahora, ¿no? Empezó bien con el Lex 100, pero hoy está teniendo problemas. Y de hecho uno de los problemas hasta más serios que en la provincia es el tema de estadísticas. Sí, la Corte y de todo el desarrollo de los juzgados. Están con problemas con eso. Bueno, yo te quería preguntar otra cosa, si con el código te parece que no querés agregar nada más. Tenemos para mucho, pero no, está bien. Lo que vos quieras, no, lo importante son, yo creo, a mí lo que me parece más importante es que esto viene a cubrir una necesidad que va a dignificar realmente mucho el trabajo. Y que esos efectos creo que van a ser muy, muy positivos para la sociedad, que todo este escenario, prácticamente el 90% de la litigación del ejercicio de la profesión es civil en grandes términos. Claro. Desde el tributario al civil y comercial, contencioso administrativo. Las materias civiles. A mí no me gusta hablar de no penales porque me parece que es subvertir los términos. Sí, digamos. sí, totalmente. Definirlo por lo menor no me parece una buena técnica, pero si uno toma el escenario civil, prácticamente el 90% de las contiendas, todo se lleva adelante según estas reglas escritas, formalistas, con descongestión y largas demoras. Cambiar esto y que la gente empiece a tener contacto con los jueces también puede incidir mucho en la opinión pública, que hoy es, y creo que esto lo debemos reconocer, negativa sobre el ejercicio de la profesión. Porque hoy en un juicio, quien encarga algo al abogado, el abogado le dice, no sé en cuánto tiempo se va a resolver. Uno tiene que pensar, si va al dentista y le dice, mire, venga hoy, pero yo no sé cuándo le va a terminar el tratamiento. O un arquitecto, mire, yo le confío mi dinero para que me haga la casa, pero no sé, depende, porque usted sabe, la UOCRA hace muchos paros, no sabemos. Claro, no sabemos cuándo termina. No sabemos cuándo termina. Esto que es lo que en general todo abogado dice, si tiene un sistema con inmediación, debería decir, mire, en un año y medio, tal vez antes, yo pueda terminarle este problema. Lo cual es un incentivo más grande, muy grande. Y que la gente conozca a los jueces, y que los jueces conozcan a la gente,
Y los abogados, en lugar de decirle, me dijeron en el juzgado que pasó tal cosa, el cliente lo escuche, creo que va a levantar mucho la imagen. No, por lo que decís me parece muy bueno. Yo no lo he leído, vi que el ministro de Justicia hacía mención de tu presencia en la comisión. Me parece muy interesante lo que decía, que la gente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata participe en ello y que personas como vos estén allí. Bueno, ahora te voy a llevar a otro lugar. 10 años de la muerte de Morelo. ¿Qué me podés decir de eso? Y bueno, muchas de estas cosas en realidad se las debemos a él. La dimensión de Morelo está... De hecho, en el aniversario del recuerdo de su fallecimiento, que se dio hace pocos días, fue, creo que, el primer lugar donde presentamos el proyecto de código. Ah, mira vos, qué bien. Y muchas de estas ideas, Morelo fue un tremendo batallador por todo esto, y de hecho que 3 personas de la comisión redactora hayan sido discípulos de él, lo muestra en toda su dimensión, porque realmente era alguien con un optimismo desbordante y una fe en la gente más joven grandísimo. Yo creo que, yo no sé si fue el jurista más importante de la Argentina en la segunda mitad del siglo pasado. Lo que sí estoy convencido es que fue el más querido. Eso sí, no tengo ninguna duda. Y muy querido, ¿verdad? Un precursor, además, en muchos puntos. Precursor, muy sensible a quienes se le acercaban. Yo empecé a trabajar con él cuando tenía 22 años. Claro, y hablando, yo me acuerdo que Sarmiento decía, el otro día también se lo decía al doctor Giannini, que estuvo, decía... Sarmiento decía que un maestro habla por sus discípulos, y todos ustedes han hecho una escuela muy importante de Derecho Procesal en La Plata. Yo creo que es la más importante, no lo tendría que decir. Cuando recién empecé en Procesal con él, me tocó ser secretario de él en el instituto, en el Colegio de Abogados, por una cuestión de aquella época en el colegio, es muy anecdótica la razón. Después, fuera del reportaje, te voy a contar por qué, porque si no haría un papelón aquí. Pero bueno, me tocó serlo muy joven. Y Morelo me decía, cuando yo lo iba a ver, me preguntaba, ¿quién es el secretario del instituto? En forma que en otra persona podría caer mal. Lo hacía con un afecto y hasta ternura, porque yo no tenía nada que hacer como secretario de él, un pibe. Que a mí me incentivaba muchísimo y siempre estaba muy cerca. La verdad es que una persona muy cercana. Grandes juristas vinieron, Capelletti, me acuerdo que vino, escribió en la revista del Colegio de Abogados, de esa época, de los 80 estoy hablando, más o menos, 1980 bueno, sería. A mí, por ejemplo, la carrera, yo al principio de la carrera me fui a estudiar con Capelletti, Italia. Ah, mirá vos, que Capelletti aparte fue al derecho anglosajón también. Claro, claro. Y eso lo pude hacer producto de la participación de Morelo. A Morelo Capelletti le decía maestro. Claro, mirá vos. Por la personalidad. Total. Sí, por la personalidad. Morelo también, ¿no? Claro. Claro, pero tenía esa envergadura. Y muchas de las cosas que él hizo tenían mucho impacto y abrieron muchas puertas. En Procesal, nosotros tenemos un instituto que se llama Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, creado en honor a Eduardo J. Couture en 1956, que es una institución en Procesal muy relevante porque fue donde se proyectaron los códigos modelos, con Vélez Mariconde en el Código Procesal Mayer, en el Procesal Penal, y el Código Procesal Civil de la doctrina uruguaya, con aportes también de Argentina, desde luego, que tuvo un alto impacto en todo el movimiento de reformas al proceso civil de América Latina. De ese instituto fue presidente Morelo. Después de ser presidente Morelo, fue Berizonce presidente, y después me tocó a mí. O sea que fue un orgullo para La Plata que ustedes 3 estuvieran ahí. Sí, yo no ni se me ocurriría compararme ni con Berizonce ni con Morelo. Lo menciono, no por mí. Pero por La Plata es importante. Claro, lo menciono. Por la facultad, ¿no? Sí, y lo menciono básicamente por la tradición universitaria que tiene epicentro en La Plata. Claro.
Para nosotros es un orgullo. Producto de la, básicamente de la presencia de él. En un congreso de derecho procesal, primero que yo fui, este que comentás fue el primero, en 1981, hace ya muchos años atrás. Decían que Morelo tenía nietos, y no era tan grande, y yo estaba entre los nietos. Claro, porque no era tan grande. No. ¿Cuántos años tenía cuando murió Morelo? Morelo tenía 79, claro, creo. murió relativamente joven para lo que es la expectativa de vida actual. Sí. Y vos estás por ahí, ¿no? En el tema europeo, yo sé que esto es rumores que me han llegado, sé que estás en algo importante. ¿Qué nos podés contar? Bueno, esto también es producto de la misma situación. Yo tuve la suerte de ir a trabajar con Capelletti a Italia, que fue una persona en procesal, era presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Yo justo fui a los pocos años que él asumió la presidencia, y no solamente hacía el procesal civil, sino que hacía el constitucional, filosofía del derecho, derecho comparado, una persona de un nivel muy grande. Y sobre todo el derecho comparado. A raíz de eso y de la cercanía con Capelletti, a mí la visión del comparado me interesó mucho. Y he trabajado bastante afuera en esto. Y ahora hay la última estudio sustantivo grande de derecho procesal fue en derecho comparado, fue uno de los tomos de la enciclopedia de derecho comparado, el 16 del 87, que es el tomo que todo el mundo consulta sobre estudios de derecho comparado. Y ahora hay un proyecto de estudios de derecho comparado que lo está llevando adelante el Max Planck, pero el Max Planck en combinación con la Universidad de Boston y con la Sorbona, y han constituido un grupo para el análisis del derecho comparado, para hacer, no digo un tomo como aquel, pero ver cómo se entiende el procesal comparado en un contexto de globalización. Porque hoy no estamos tan lejos, digamos, y la idea del common law, civil law, derecho anglosajón, derecho continental europeo, se han acercado mucho, producto de los dilemas de la globalización. Entonces, el interrogante es cómo analizar eso desde la perspectiva de hoy. Y yo, de hecho, mañana me voy a Luxemburgo para ver y vos estás trabajando en ese comité científico, sí. Que vale aclarar que el Max Planck es como el CONICET, pero de Alemania, ¿no? De Alemania, sí. Claro, sí, con lo cual es mismo, el organismo más importante. Yo me acuerdo de un libro, ya para terminar, un libro que hiciste vos cuando éramos jóvenes, somos jóvenes todavía, pero más jóvenes más, sobre el tema de la Corte Suprema, que fue un libro que a mí me resultó muy interesante porque tenía cosas desde la doctrina anglosajona, y me llamaba la atención que un procesalista que veía clásico, en tu caso del sistema continental, hubiera escrito ese libro. ¿Cómo lo ves ahora el sistema? ¿De la misma manera? ¿Cómo ves la adecuación del sistema del civil law con el common law? ¿Cómo lo ves? Procesalmente, ¿no? Procesalmente. A mí el tema de la Corte es un tema que me apasiona. En aquel momento me embriagaba, sobre todo me embriagaba porque el libro viene a caballo de la ampliación que hizo el menemismo de la Corte. Y me parece que no se había terminado de entender el porqué de formar una Corte en un gobierno constitucional. De hecho, la primer Corte que forma Alfonsín fue un acuerdo político, pero Alfonsín no pensó en las consecuencias de esa Corte. De hecho, Campillay, que es el tema de libertad de prensa, o Baena, le caen contra sus políticas. Y no tenía, la verdad es que no tenía más se fijó si era línea nacional, si era la coordinadora, qué línea del radicalismo, qué línea del peronismo, que una visión de Corte, no obstante que tenía juristas muy importantes, pero no se percibía la importancia. Que sí la percibió Menem. Claro, pues eso amplió. Por eso amplió mal, digamos. Claro, ahí. Y el dilema de aquel libro es entre la justicia sin política, esto es pensar que la justicia
no tiene una relación directa con la política, y pensar que en un tribunal como la Corte no hay política, a la política sin justicia. Que la política sin justicia es cuando se domina el tribunal tomándolo como un mero factor de poder y no como una regla de estabilidad, que los países anglosajones lo tienen. Totalmente, es el estabilizador. Yo miraba el fin de semana la decisión de la Corte inglesa sobre el tema de Boris Johnson. Claro. Es interesantísima, por varias razones. Una de las razones clásicas del espíritu pragmático anglosajón es que es una decisión corta. Y es una decisión construida al mejor estilo, sobre preguntas. Sí, plantean el tema, dan la solución. Plantean el tema, dan la solución. Acaban con los interrogantes, o pretenden acabar. O pretenden acabar. Y de hecho la presidenta de la Corte, que es una mujer, cuando lee la sentencia... Primero, son 4 días de audiencias. Audiencias televisadas. Uno entra a la Corte inglesa y encuentra, no necesita nada, digamos, curiosidad nomás. Encuentra los 3 días de audiencia mañana y tarde. Todo el mundo trabajando con una serie de asesores y discutiendo de frente a un plenario de 11 jueces de la Corte. Terminadas las audiencias, los 2-3 días de decisión, en contra de una situación tan compleja como es el Brexit. Claro. Pero este es el pragmatismo, digamos, es una... Totalmente. Y con una ventaja, nadie lo discutió. No, porque no se ve como político, y eso que antes eran los lores exclusivamente de la Cámara de los Lores, porque eran los lores específicamente del Parlamento, los lores, se decía los lores de derecho, ¿no? Vamos a hacer la lawyer law. Bueno, Eduardo, no sé si querés agregar algo más. No, yo encantado, muchas gracias por la invitación. Gran placer haber estado acá con vos, siempre se aprende. Yo digo, he aprendido mucho con todos estos reportajes, lo bueno yo que también tomé con clase. Las preguntas. No, por favor. Algo te voy a preguntar. Muchas gracias a vos, muchas gracias por haber estado.